Hola, ¿qué tal? Somos alumnos de la Universidad Digital del Estado de México de la licenciatura de Psicología y esta es una actividad para la materia de Fundamentos de la Psicología Social. Mi nombre es Nuria López y estoy con mi compañero. Francisco Contreras, un gusto. Muchas gracias. Bueno, pues esta actividad justamente es para platicar un poco sobre las perspectivas de algunas teorías y de algunos temas relacionados con la perspectiva de la teoría de campo de Kurt Lewin. También vamos a platicar sobre la teoría de los esquemas de Frederick Bartlett y los estudios de los procesos cognitivos de Vygotsky. Ahora, es muy importante entender que esto que vamos a platicar va a estar vinculado con un artículo que tenemos como base que se llama Efectos de la migración en el proceso de aprendizaje-enseñanza y su tratamiento desde la escuela. Este es un artículo de Coronel Berrios, Franz Harold, de 2013, y el punto aquí es poder trenzar y poder juntar la información de estas perspectivas y de estas teorías que estamos comentando, junto con ejemplificar o ejemplos y comentarios que podamos hacer alrededor del documento. Alrededor de este documento estuvimos viendo las ideas principales que más nos llamaron a nosotros la atención, que son los efectos de la migración en la personalidad, el rendimiento escolar que hay a partir de la migración en los niños, el adulto guía y el papel del adulto guía, es decir, el rol de los docentes y por lo tanto el de la escuela, y la importancia de la investigación y de las herramientas que se pueden generar o que importa generar para poder manejar este tema alrededor. Entonces, inicio con mi compañero Francisco, que nos va a empezar a dar una idea de la perspectiva de la teoría del campo de Kurt Lewin. Paco, ¿qué Ok, entendiste de esto? claro que sí. Pues mira, la teoría de campo de Kurt Lewin, para empezar hay que comentar que Lacouture de 1996, él comenta que Kurt Lewin fue el científico que generó el mayor impacto en la psicología social, dado que incluso en la actualidad se siguen utilizando sus postulados en el área de la investigación. De la misma manera, Villamizar nos indica que, bueno, toda esta teoría que él desarrolla y que después se conoce como la teoría de los campos, trata de demostrarla de manera científica por medio de una fórmula matemática. Esta fórmula matemática trata de darle un valor o cierto tipo de cientificidad o validez para que pueda ser el marco de referencia teórico y sostener el postulado que él indica, ¿no? Donde él comenta que, pues bueno, toda esta parte de la psicología de una persona se ve afectada por el entorno, tanto físico como toda la interacción que hay con las demás personas de este mismo entorno. Y pues bueno, básicamente lo que indica es que no se puede abordar la personalidad o la inteligencia de un ser humano a partir únicamente de verlo como individuo, sino que tiene que haber una interacción al respecto. Que esto es muy interesante, ¿no? Porque precisamente Lewin en un principio pues es psicólogo Gestalt o de la corriente de la Gestalt y llega un momento en el que él dice todo está muy bien, pero no podemos precisamente juzgar por completo a la persona sin entender su entorno. De ahí es que se represente con esta fórmula matemática que tú mencionas, que sus conceptos, o más bien lo que le integran, es comportamiento, función, persona y entornos, ¿no? Entonces, en un libro que se llama The Sage Handbook of Methods in Social Psychology, de Sanson, Morph y Panther 2004, precisamente lo que dice es que la fórmula es B igual a F por P y E, ¿no? Es decir, el comportamiento es igual a la función multiplicada por la persona y sus entornos, que es lo que estás comentando. Ahora, a mí aquí esto se me hace muy interesante porque está genuinamente ligado con el espacio vital, que también es un tema muy, muy complejo, siento yo, pero muy rico, muy interesante, alrededor de que lo que está diciendo es que los aspectos los aspectos como la personalidad en los miembros de manera individual, como la ideología, los factores económicos, los valores culturales, etcétera, de un grupo, es justamente lo que hacen que haya un cambio social en conjunto, ¿no? En este tema a mí me llama la atención que hay conceptos que se encuentran dentro de toda esta información, como por ejemplo locomociones, que es la parte donde habla de las emociones, no las deja de lado, escenarios de conductas, el clima del grupo, lo que está hablando del entorno en general,
O bien, incluso habla de estos elementos físicos, a los que les denominan como cuasi físicos, y los cuasi sociales, que son precisamente los hechos socialmente, psicológicamente más bien, los hechos sociales psicológicamente relevantes, ¿no? Para la persona. Así es. Claro que sí. Entonces, por ahí creo que tú tienes una segunda versión de la fórmula. De hecho, esta segunda versión de la fórmula es la que nos proporciona el contenido académico precisamente del UDEMEX, en donde la amplía un poco. Bueno, al final dice lo mismo, solamente que lo puntualiza un poco más extensamente, ¿no? La fórmula que propone la UDEMEX es C igual a F por P, bueno, más bien C igual a F, donde P por A es igual a F, en donde la función es EB. Es decir, que la función de la conducta considera a las personas y su ambiente, donde la totalidad de los factores representan esto precisamente que tú comentabas, ¿no? Que es el entorno vital de cada uno de los seres vivos, de las personas más bien, ¿no? Entonces, sí, sí, de hecho es bien importante enfatizar que precisamente Kurt Lewin lo que hace énfasis es en esta parte, ¿no? En donde no se puede identificar a una persona como un ente individual, sino que sí o sí, para poder analizarlo, para poder entenderlo, se tiene también que entender todo su contexto y todo su entorno. De otra manera, pues usted lo que comenta es que sería prácticamente imposible el poder hacerlo, ¿no? Aquí es importante acotar que la fórmula que nos estás dando tú es en español, ¿no? Entonces, Es correcto, la C es comportamiento, mientras que en la B que menciono yo es behavior, ¿no? es Behavior. correcto. Así Y es, sí. así, ¿no? Pero al final del día, pues está entrando dentro de la misma temática. A mí se me hace muy interesante todo este tema porque tratándolo de relacionar con el artículo, ¿no? Primero hay que entender que en un documento de Morales 2007, precisamente menciona que esta teoría de Kurt-Lewin inicialmente la genera para hacer investigación y temas del desarrollo infantil. Sin embargo, él mismo es el que después termina aplicando la teoría al cambio social y organizacional, ¿no? O sea, no Es se correcto. queda nada más ahí. Ahora, Paco, ¿de qué manera relacionas tú esta teoría del campo con lo que se pudo leer en el artículo ya mencionado? Ok, pues mira, es básicamente el choque que se encuentra, el choque con el que se encuentran, ya sea los migrantes, los niños migrantes o los migrantes en general. Particularmente el artículo hace referencia a los niños en sí, al llegar a un nuevo entorno, ¿no? En el cual el niño ya lleva precisamente un campo elaborado, formado por el contexto en el cual él ya vivía, las personas con las que se relacionaban. Esto Ujú, ya formaron un campo psíquico en él. Entonces, cuando esta persona o este niño llega a un entorno nuevo como migrante, pues pueden ser, las diferencias pueden ser abismales, ¿no? Dentro de lo que él vivía, a lo que él va a llegar a adaptarse. Por esto, pues es fundamental y bueno, me parece que es muy importante recalcar que es fundamental el papel aquí del docente o de la persona que está a cargo del grupo, porque él es el que debe de tener las habilidades y la capacitación necesaria para poder lograr que esta persona que se integra pueda desarrollar o pueda integrar o pueda evolucionar el campo con el que ya va para poder adaptarse al nuevo entorno. Entonces, es muy importante considerar que, bueno, son factores sumamente complejos los que va a vivir la persona que llega como migrante al lugar receptor. Pues bueno, aquí es donde considero que el docente debe brillar, ¿no? En este sentido. Y tiene que ser una guía súper importante, ¿no? Porque va también ahí dentro de las partes que llegamos nosotros a identificar. El rendimiento escolar del joven, del niño, también va a depender muchísimo de la capacidad que tenga de adaptar esta parte del espacio vital y todo esto, ¿sabes? Así es. Porque De si no, hecho, es entonces, interesante verlo, ujú, porque también se liga de alguna manera, ahorita vamos a ver cómo se va manejando ahora con la siguiente teoría, ¿no? El siguiente proceso que vamos a trabajar, que precisamente es la teoría de los esquemas de Fred Bartlett. A este respecto, por ejemplo, Garrido y Alvarado en su publicación de 2007 enfatizan que, pues bueno, este señor Bartlett hace dos propuestas que son muy importantes a este respecto. Uno es la teoría de los esquemas, que también va de la mano con lo que él maneja, que es la convencionalización. De hecho, esta parte de los esquemas, pues hace referencia a que no solamente es el campo vital o el campo,
psíquico lo que ya tiene preconcebido, prearmada una persona, sino también todos los esquemas culturales y todos los sistemas que vienen ya arrastrando, que pueden incluir lenguaje, pueden incluir pues todas las actitudes o habilidades que él ya tiene, tanto culturales como de conocimiento. A este respecto podríamos decir, ¿no? Si yo ya tengo un esquema preconcebido de cómo es que me debo de comportar en un salón de clase del lugar donde yo me encontraba, y ahora llego a otro lugar en donde la dinámica del salón es diferente, es un esquema que yo voy a tener que evolucionar. De hecho, es importante mencionar que los esquemas evolucionan de esta forma, donde se pueden eliminar y se van a incorporar o agregar diferentes elementos para poder hacer que este esquema evolucione. Entonces, hay que ver o debemos analizar aquí cuál sería la diferencia o cuál serían las similitudes que hay entre el concepto de los campos precisamente de Lewin y la teoría de los esquemas de Bartlett. Es un concepto bastante interesante de conversar, ¿no? ¿no? sé si tú a este respecto quisieras comentar algo. A mí se me hace súper interesante el tema de los esquemas porque es una forma de reconstruir, ¿no? O de esta parte de la memoria reconstructiva que puede generar el niño y donde se pueden llegar a explicaciones donde cómo es que los alumnos, en vez de recordar todos los detalles de un suceso, más recuerdan la esencia, ¿no? De un algo. Pues, pues no es tanto la esencia. De hecho, hay un estudio bastante padre que se realizó, que se conoce como la Guerra de los Fantasmas, del cual Castañeda en su publicación de 2024 nos explica a detalle cómo es que cómo lo realizaron, ¿no? Él nos dice que precisamente a un grupo de alumnos se le lee en dos ocasiones esta historia, que es la Guerra de los Fantasmas, y posteriormente se les pide que de manera individual traten de reconstruir la historia, ¿no? A lo que se encuentra que, pues bueno, cada una de las personas, al no conocer el contexto real y cultural del dónde se desarrolla todo esto, tratan de ir llenando huecos con sus propias concepciones, con los Ujú. esquemas que ellos ya traen precargados. Y resulta aún más interesante saber que posteriormente a que trataron de replicar esta información de manera individual, se les solicitó que ahora lo hicieran, pero a partir de formar grupos de 5 personas, en donde ahora ya no solamente son los esquemas que él ya viene cargando de manera personal, sino que ahora tiene que integrarlos con los esquemas de 4 personas más para darle sentido a la historia. Y es completamente y es acertadamente lo que tú comentas, ¿no? Nosotros, cada uno de nosotros, lo que hacemos precisamente es resignificar los hechos, ya sea lo que nosotros escuchamos o los sucesos de nuestra vida, y los vamos llenando precisamente con estas historias, ¿no? Perdón, con estos esquemas. De hecho, por ahí en los documentos puedes encontrar también que hacen referencia a lo que hoy conocemos como el teléfono descompuesto, en donde yo a ti te digo una cosa, tú la resignificas y das una información que no necesariamente es la misma. Y así sucesivamente. Es por eso tan importante que en la historia del ser humano se haya podido plasmar en papel y se haya podido colocar en escritura los hechos más trascendentales que hemos vivido, porque de no ser así, cada vez que la historia se va contando de persona a persona, pues va a ser completamente diferente, cosa que puede de alguna manera acotarse al momento de que ya se está poniendo en papel y ya no es tan sencillo como que se pueda cambiar. Sin embargo, sí es importante entender que aunque la lectura sea la misma para todos, los esquemas que cada uno de nosotros ya tiene resignifica esta misma historia. Que justo ahí Browning, Shaw y Norby, 2012, precisamente explican esta parte y todo esto que estás diciendo, donde dicen que se pueden obtener versiones reconstruidas con errores y distorsiones que encajan con los conocimientos culturales generales de la persona, ¿no? Y es ahí donde ellos justo terminan con 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 esta reflexión donde los alumnos seguramente pueden llegar a recordar más que detalles de un suceso, que más bien la propia esencia como tal, ¿no? Ahora, todo este tema relacionado con el artículo, ¿dónde lo podrías encontrar tú? Yo siento que es esta parte donde los migrantes se ven en la necesidad de ajustar sus memorias, construir sus versiones, de versiones, cosas para poderse apoyar en esta adaptación a nuevos espacios, a nuevas personas, a nuevos usos, a nuevas costumbres también, que es muy importante, de el lugar en el que están llegando, ¿no? Siento que esto es lo que en algunos momentos
el artículo está tratando de expresar y de dar como parte de la integración del sujeto, o en este caso de los niños, y de la aceptación o adaptación de la cultura o al espacio o a lo que sea que estén llegando como usos y costumbres, como reitero. ¿Lo ves tú así igual también? Sí, de hecho es un ejemplo muy, muy marcado dentro del artículo, ¿no? Te hace énfasis en que es muy importante esta parte de la interacción que debe tener la nueva persona para adaptar estos esquemas, ¿no? Al lugar donde llega. Tiene que conocer hábitos, tiene que conocer costumbres, tiene que identificar la nueva forma de relacionarse e incluso de aprender. Porque como comentábamos, no puede ser que no sea la misma del lugar de origen, ¿no? Del que él viene. Y al Y fíjate respecto de que, esto, perdón, ajá, no no, sé, no, adelante. discúlpame. No, te Gracias. comentaba que al respecto de esto, pues también entra aquí lo que comentaba Vygotsky, ¿no? Acerca de sus procesos cognitivos, en donde pues él marca, según Carrera y Mazzarella, en 2001, que el desarrollo psicológico del alumno se tiene que ver desde una manera prospectiva, es decir, tiene que estar como proyectado a futuro, ¿no? Y que los procesos de aprendizaje ponen en marcha los procesos de desarrollo que de igual forma la intervención de otras personas es esencial para el desarrollo del infante. Es decir, que de nuevo estamos hablando de un ámbito en el cual la interacción social es fundamental, solamente que ahora el modelo de aprendizaje es el que fundamenta el cómo vamos a poder nosotros hacer que las personas, los individuos, los niños en este caso, puedan aprender. Que eso justo me leíste, estamos en timing porque precisamente yo iba a decir que todo eso se enlaza muy bien con Vygotsky, ¿no? Y con Uh -huh. esta parte de los procesos cognitivos y de aprendizaje y etcétera. Entonces, precisamente lo que Vygotsky explica es que estas funciones mentales superiores, ¿no? Se pueden dar justamente al hogar en el curso de la vida social que maneja el niño. Por lo tanto, es bien importante la interacción que tiene el niño, no nada más con adultos, sino también con sus pares. Esto es bastante interesante porque está relacionado o más bien está enganchado a la teoría del andamiaje que Vygotsky presenta constantemente alrededor del tema, ¿no? Esta Claro, parte del hablando andamiaje instruccional. Incluso esto lo podemos encontrar en este mismo libro que comentaba yo hace rato de Bruning, Shaw y Norby, donde habla precisamente que gracias a la interacción que se da entre niño y adulto, este desarrollo cognitivo hace que se relacione fácilmente con el aprendizaje del niño a la hora de aprender por medio del ejemplo, por llamarle de alguna manera. claro, de hecho, no es el caso aislado del alumno en clase, ¿no? Simple y sencillamente, incluso si tú quieres aprender un oficio, tienes que tener las bases para poder avanzar al siguiente paso, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero aprender mecánica, pues primero tengo que saber qué es un coche. Y ya a partir de saber qué es un coche, pues me voy al conocimiento o al conocimiento de desarrollo próximo, en donde ahora tengo que saber cuáles son las partes ya de manera particular de ese coche. Después tengo que saber cómo funciona cada parte, cómo interactúan entre sí. Entonces, este mismo sistema aplicado en la educación nos da los fundamentos, ¿no? Hablando concretamente, por ejemplo, de las matemáticas, por poner un ejemplo. En las matemáticas, si yo no conozco primero cuáles son los números, no voy a poder aprender a saber qué hacer con ellos. Tengo que saber primero cuáles son los números, qué función tienen, para después saber aprender a sumar, restar, multiplicar, dividir. Y sabiendo estas cuatro primeras, después ya puedo aprender lo que es una potencia, lo que es una raíz, lo que es ya operaciones matemáticas un poco más complejas. Pero yo no puedo simplemente llegar con una persona y decirle, ¿sabes qué? Te voy a enseñar ahorita a dividir si no conozco ni siquiera los números. Por eso es importante este desarrollo que se va dando del desarrollo próximo, como él lo marca, en donde el andamiaje es precisamente estructurar estas bases, estos fundamentos, para de ahí poder construir el conocimiento, para poder ir avanzando hacia esto, ¿no? Que Y esto también es precisamente, bien importante, perdón que te interrumpa, no, 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 adelante. salirme de la idea que estás comentando, pero esto precisamente es bien importante porque dentro de las cosas que maneja Vygotsky es precisamente este tema sobre la importancia o la relevancia que tiene el lenguaje como herramienta social y cognitiva más, una de las más valiosas, ¿no? Donde dice que precisamente se entiende como un instrumento privilegiado que permite que se ingrese a la historia y a la información de la sociedad gracias al lenguaje. Y esto lo mencionan en Tortosa y Sibera 2006.
porque es importante, por el ejemplo que estás poniendo de matemáticas, porque si yo no entiendo el lenguaje matemático, no puedo adquirir absolutamente nada, ¿no? Y Claro, entonces acá pasa lo mismo. y no solamente el lenguaje matemático, por ejemplo, en las áreas de tecnología, Mm. tienes que conocer el lenguaje tecnológico para poder entender lo que te están diciendo. Y no solamente ahí, yo creo que cada una de las diferentes profesiones tiene su muy particular lenguaje. De hecho, en un sistema de gestión de calidad, tienes que aprender el lenguaje del sistema de gestión y calidad para poder entender de qué se trata y cómo está funcionando. Entonces, claro que sí, el lenguaje es la pieza vital y fundamental para todo esto, ¿no? Luego, entonces, enganchando esto con el artículo, yo encuentro esta parte donde el migrante o el joven, el niño migrante va a estar buscando forzosamente la adaptación por medio del apoyo de ciertas figuras docentes, ¿no? Tratando ya también hacer de una especie como de closure, como de cierre, donde el niño va a buscar este andamiaje o esta figura del docente para poder adaptarse lo más posible, ¿no? Y al mismo tiempo, a partir de este código de comunicación verbal, va a permitirle que el nativo o el migrante busque también, por medio del lenguaje, información cognitiva que le permita tener acceso a una zona de desarrollo próximo, que también ese es un concepto importante que ponen, pero que precisamente va a servir para conseguir recursos desde el principio de la teoría sociohistórica que menciona Vygotsky para sentirse cómodo, ¿no? Entonces, relacionándolo con el artículo es entender que esta parte de la investigación, que sería una de las últimas ideas principales que habíamos comentado, la investigación relacionada con este tema es bien importante porque es la que nos va a permitir generar herramientas o tener clara que estas herramientas que existan son sumamente importantes para poder dar un lugar o un espacio más sano al joven. No sé si quieras cerrar con algo relacionado con el artículo, Paco. Pues sí, mira, realmente en la parte de la investigación, pues hay que entender que también, bueno, es como sirve como una herramienta, ¿no? Para transformar, en este sentido, la práctica docente, la práctica del profesional de la educación dentro y fuera del aula, ¿no? Donde pues esta investigación se puede dar desde diferentes enfoques, que puede ser el cuantitativo, datos duros, información contable, verificable, el cualitativo, que pueden ser desde las motivaciones, las emociones, las experiencias de tanto del docente como de los niños están involucrados, y el sociocrítico, ¿no? Que es la investigación-acción participativa para el cambio. Todas estas técnicas sugeridas pues, se pueden aplicar desde diferentes metodologías como la observación, la encuesta, la entrevista, escalas y demás elementos que nos pueden ayudar a tener una información que sea confiable y desde la cual se puedan desarrollar nuevas estrategias, nuevas metodologías, nuevas herramientas que nos ayuden a poder, que nos ayuden a poder ayudar al niño a que aprenda de una mejor manera y que el conocimiento que él vaya adquiriendo sea realmente significativo, pero que interactúe no solamente en la parte de educación, sino también en la integración social del niño migrante desde todos los aspectos y ángulos. Es decir, no solamente se trata de enfocarnos, y sí, el artículo hace énfasis en la educación, pero yo creo que una persona, como tú bien lo comentabas hace rato, que no está a gusto, que no está cómoda, que no se siente bien recibida, pues de igual manera también es muy difícil que aprenda, por más que el docente tenga las herramientas. Entonces, sí considero que no solamente es trabajar sobre los aspectos y metodologías de educación, sino también todo el contexto y la integración social. Es importantísimo lograr que se sientan en un espacio seguro para conseguir todo lo demás, ¿no? Así es. Pues muchísimas gracias. Creo que nos podríamos quedar muchos minutos más platicando del tema. Así es. Pero ha sido muy interesante y constructivista poderlo pelotear contigo. Te lo agradezco y No, nos muchas estamos gracias. viendo en las siguientes actividades. Claro que sí. Hasta luego. Gracias, bye. Bye.